Bueno, primero, muchas gracias al comité organizador por la invitación. A mí me tocó bailar con la más fea, y es hablar después del conferencista internacional, obviamente, y hablar tal vez del tópico más difícil, y es que si yo les pregunto a ustedes cómo utilizan la progesterona, si la utilizan vía oral, si la utilizan vía vaginal, si la utilizan vía intramuscular, pues digamos que todos podrían encontrar en la literatura respuestas a su favor. Y es que, como sabemos, el grupo inglés con el doctor Mays comenzó a utilizar fue progesterona intramuscular sintética. El doctor Fonseca pasó de utilizar progesterona vaginal 100 miligramos en 4 años a utilizar 200 miligramos. Y el doctor O'Brien en los Estados Unidos utiliza gel bioadhesivo, que digamos está disponible también en Colombia, y el estudio que presenta el doctor Fonseca, el último que les mostró, fue con progesterona, no digamos en óvulos, en supositorios, sino también fue con gel, es decir que el interrogante permanece completamente abierto. Creo que lo más importante cuando uno dicta una charla de progesterona es que no existan idealmente intereses de conflicto, y debo decir que yo no estoy invitado por ningún laboratorio y que tampoco estoy invitado a ningún congreso este año por ningún laboratorio colombiano que lo produzca. La conferencia creo que es más al lugar porque la duda no solamente existe en ustedes, sino existe en los grandes consensos a nivel mundial. Vean lo que dice el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología también en el 2008. Y es que la formulación, es decir, si vamos a utilizar progesterona vaginal, oral, intramuscular, etcétera, la dosis ideal y la vía de administración no están identificadas. Y que no se han establecido cuál progesterona y cuál vía de administración es superior, y por tanto hay mucha controversia en los resultados. Pero si por aquí llueve, por allá llueve, por acá no escampa. En Europa, estos son editorialistas europeos, fíjense cómo hay recientemente un gran número de estudios, todos utilizando diferentes formulaciones, como les decía al inicio de la conferencia, y vías de administración, y no es claro aún cuál formulación o ruta de administración es la más efectiva. En el mecanismo de acción voy a detenerme muy poco, esto lo mencionó en gran parte el doctor Fonseca, pero ahí actúa la progesterona en el cervix, el miometrio, la decidua, las membranas fetoplacentarias, y también actúa en el feto. Tal vez esta es la revisión sobre el mecanismo de acción más reciente de progesterona, y es cómo relaja la progesterona el útero en el embarazo. Fue publicado este año nada menos que en el New England Journal, y básicamente cómo actúa es que hay unos receptores de progesterona A y B, y lo que hace es reprimir la expresión de unos genes de las proteínas, que es lo que quiero que de pronto se lleven parcialmente a casa, lo que se llaman las proteínas asociadas a la contracción. De esas hay dos, vamos aquí a mostrarlas, son esta que se llama la conexina, que es la que sincroniza la actividad contráctil, y la otra que es esta, que es la que determina la capacidad de respuesta de las células del miometrio a la oxitocina. ¿Cómo lo hace? Básicamente aumentando o promoviendo un estado dominante de estas que son los factores de transcripción represiva asociados al zinc. Aumenta entonces o promueve un estado dominante de estos factores, y de esa manera la progesterona inhibe la acción, aquí lo vemos en plastilina, cuando no hay parto, eleva esos factores, inhibe la acción de las proteínas asociadas a la contracción, y de esa manera mantiene el útero relajado. Sin embargo, hay mucha discusión y parece ser que el mecanismo de acción principal no se da en el miometrio. El mecanismo principal de acción de la progesterona parece darse en el cérvix. Y cuando miramos la evidencia clínica, y si ustedes miraron la evidencia del doctor Fonseca en estudios clínicos, van a darse cuenta cómo principalmente actúa la progesterona en pacientes con cuello corto. Así que la evidencia clínica, en conjunto a las bases de la ciencia, nos lleva a pensar que el principal punto de acción realmente es el cérvix. ¿Qué tipos de progesterona hay disponibles? Todas las que ustedes encuentran ahí en la diapositiva.
Pero ¿de dónde sale la información inicial de cómo usar la progesterona? Los perinatólogos realmente comenzamos a usarla hace probablemente 8 o 9 años. ¿Dónde tienen la experiencia los mejores resultados, los mejores estudios? ¿Dónde están? En los tratamientos de fertilidad. Los que realizan fertilización in vitro sí llevan muchos años estudiándola. Estas primeras diapositivas que les voy a mostrar es precisamente sobre los estudios basados en publicaciones únicamente de fertilidad. Ellos la utilizan vía oral, intramuscular, subcutáneo, vaginal. Recordar las progesteronas disponibles en Colombia: Utrogestan, Gelutin, Progendo, en bases de 100 a 200 miligramos, esos son los supositorios, y estos son los geles, que también los tenemos disponibles en el país, Crinona y Cicloges. Sin embargo, recuerden que la gran dificultad de Crinone en este momento es que es fabricado a nivel del mar, y cuando la paciente lo destapa, explota. Entonces, realmente la utilización de Crinone en Colombia está siendo muy limitada debido a cómo viene fabricado el producto. Quedaríamos únicamente con Cicloges como el único gel vaginal disponible, pues, para ser utilizado en Colombia. ¿Qué es el gold estándar? ¿Cuáles son las dosis que tradicionalmente utilizan los infertólogos para suplementar tratamientos de in vitro? Progesterona intramuscular a 50, progesterona micronizada a 600 miligramos y el gel de progesterona al 8%, que es una dosis de 90 miligramos, una sola dosis diaria. La progesterona oral es claro que por su metabolismo es completamente inefectiva, además de que tiene muchos efectos secundarios. Si bien alcanza concentraciones plasmáticas, no se han logrado cambios en los secretores en el endometrio en mujeres menopáusicas, es decir, que en el órgano blanco parece que no actúa de manera adecuada, y solamente alcanza el 10% de la biodisponibilidad de la progesterona intramuscular. Conclusión, no solamente basado en lo anterior, sino en estudios randomizados y aleatorizados, un reporte del Comité de Práctica de la Sociedad de Medicina Reproductiva de los Estados Unidos, en las cuales las tasas de embarazo, de implantación, etcétera, son significativamente más bajas cuando usamos progesterona oral micronizada que cuando la utilizamos intramuscular o vaginal. Primera conclusión, porque uno lo ve comúnmente en su consultorio, es: el doctor me mandó progesterona tomada. Doctores, no boten la plata de sus pacientes, denle la formulación adecuada. La progesterona no debe ser utilizada ni en tratamientos de fertilidad, ni en tratamientos para parto pretérmino por vía oral. Esa es la primera gran conclusión que quiero dejarles. Ya la comparación entre lo que nos queda, basados nuevamente en estudios de fertilidad, los que tienen la mayor experiencia, es: o bien utilizamos progesterona intramuscular, o bien utilizamos progesterona vaginal, y ahí sí los resultados son definitivamente contradictorios. Esta es la equivalencia o la bioequivalencia entre las dos presentaciones. 100 miligramos de progesterona vaginal equivaldrían a 25 miligramos de progesterona intramuscular. Este es un metaanálisis comparando la progesterona vaginal versus la progesterona intramuscular, dando dosis de 50 miligramos intramusculares o 3 veces al día, o sea, 600 miligramos de progesterona, digamos de Gelutin, Progendo o Utrogestan, contra o 90 miligramos de Crinone o Cicloges, como se conseguiría también en Colombia, como les decía. La conclusión es que las dos medicaciones son comparables para asistir la fase lútea en pacientes con tratamientos de fertilización in vitro. Es decir, son iguales, son comparables desde el punto de vista de resultados, la progesterona intramuscular y la progesterona vaginal, de cara a los tratamientos de fertilización in vitro. Lo mismo concluye aquí Cochrane, para quienes les gusta, y es que la suplementación no muestra diferencias significativas y la óptima ruta, por tanto, de administración, la óptima vía de administración no ha sido establecida. La progesterona intramuscular logra niveles séricos, cambios secretorios del endometrio, adecuadas tasas de embarazo, se absorbe rápido, se mantiene un largo tiempo. Sin embargo, es inconfortable para la paciente, es dolorosa, induce abscesos y reacciones inflamatorias. Cuando vamos a la progesterona vaginal, también logra cambios endometriales,
Pero vean lo sorprendente, la progesterona administrada vaginalmente logra niveles séricos inferiores a la intramuscular y aún inferiores a un ciclo natural. Pero esta discrepancia, debido a que la progesterona sí actúa logrando cambios endometriales, es indicativa de que hay un paso uterino, es decir, de que primero se absorbe a nivel del endometrio y del miometrio y luego sí va a la circulación sistémica. Y por lo tanto la progesterona vaginal tendría una mejor viabilidad dentro del útero con menos efectos secundarios sistémicos. Nuevamente, el efecto del primer paso uterino, que es como se denomina científicamente, es sugerido por los bajos niveles séricos pero adecuados estímulos endometriales. Primero entra el endometrio y luego sí va a la circulación sanguínea. Nuevamente, esto haría que la progesterona vaginal pues sea vista como probablemente la vía de elección. Cuando se hacen estudios de farmacocinética, observen cómo la comparación de progesterona intramuscular y vaginal nos da como resultado que hay concentraciones endometriales 30 veces superiores en progesterona vaginal que en comparación a la progesterona intramuscular. Y si nos vamos por el otro lado, por el lado de la tolerabilidad del paciente, es claro que aunque son igual de efectivas para el tratamiento, la progesterona vaginal es mejor tolerada por los pacientes que la progesterona intramuscular. Y aquí lo vemos, cuando se les pregunta por satisfacción, observen en la escala cómo la progesterona vaginal tiene mejor satisfacción que la progesterona intramuscular. Obviamente, coger a alguien a pinchazos, como han visto en un tratamiento de fertilización in vitro, fácilmente son 2 o 3 meses de mínimo una inyección intramuscular. Entonces, la tendencia de la literatura, segunda conclusión, es a utilizar progesterona vaginal. ¿Por qué la vagina es ideal? Por todo esto, porque permitiría que es fácil de usar, no es dolorosa, no requiere intervención del personal médico, es privada, es reversible, mínima interferencia con la vida diaria, alta biodisponibilidad y mínima interferencia con otras medicaciones. El epitelio vaginal permite una liberación sostenida, lo que hace que una sola aplicación, por ejemplo, de un gel vaginal dure entre 25 a 50 horas dentro del cuerpo de esa paciente. Estas son las preparaciones y lo que quiero resaltar es que muchas de ellas están basadas, por ejemplo, todos los supositorios están mezclados o bien con aceite de maní o con aceite de ajonjolí. Suena un poco raro, pero así es como las mezclan. Y los geles sí están mezclados con un compuesto que se llama policarbofil, que es un polímero que les voy a mostrar una diapositiva a continuación para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, si la vía de elección es la vía vaginal, la pregunta es ¿qué es mejor? ¿Utilizamos un gel o utilizamos un supositorio? ¿Nos vamos con el doctor O'Brien y el doctor Romero que utilizan gel adhesivo o nos vamos con el doctor Fonseca que utiliza supositorios vaginales, Utrogestan es lo que él utilizó en la mayoría de sus estudios? Entonces miren cómo por lo menos de cara a lo que es fertilidad, los dos tienen la misma eficacia, pero la tolerabilidad y aceptabilidad fue superior con el gel de cara a las pacientes. Y en algunos pocos estudios, el gel en comparación al óvulo mostró mejores tasas de implantación y mejores tasas de embarazo, en algunos pocos estudios. Cuando miramos las molestias vaginales ocasionadas por estos compuestos, observen cómo la mayoría está dada en el grupo de supositorios en relación al gel. Vean aquí los estudios, 38 con molestias, 68 con molestias. ¿Y dónde estaban? Principalmente en irritación peritoneal y sensación de ardor vaginal, que creo que todos nuestros pacientes sí nos las han referido. Cuando miramos y encuestamos a nuestras pacientes sobre qué es más fácil de administrar, pues obviamente para una señora colocarse 3 óvulos vaginales es mucho más incómodo que una sola aplicación diaria del gel. Es más conveniente por su uso diario, se sienten menos sucias, el óvulo usualmente tiende a, digamos, soltar mucho material, mientras que el gel lo hace de manera menos frecuente y por tanto el suplemento preferido por la paciente, observen, sería más el gel que el óvulo.
Aquí lo mismo, obviamente 600 miligramos, que es lo que recomienda la FDA para suplementar las fases lúteas en tratamientos de in vitro, en comparación al inserto diario, hace que se necesiten obviamente mayores dosis, y al necesitarse 3 aplicaciones por día, pues obviamente va a haber mayores molestias. Si uno simplemente se pregunta por qué un producto tiene 90 miligramos concentrados y en el otro hay que darle 600 miligramos para lograr el mismo efecto, pues obviamente uno diría, uno se tiene que absorber mejor que el otro, porque yo a uno le tenga que dar 90 y al otro 600 es porque el de 90 se absorbe mejor. Y eso está dado obviamente en tecnología, y es debido a que ese policarbofil, ese compuesto añadido a la progesterona, hace que la adhesión mejore y que la absorción sea más activa y más sostenida. Es decir, existe una base bioquímica que explica por qué el gel daría mejores concentraciones a menor dosis. Como todo en medicina, menor dosis, menores efectos secundarios. Pero una cosa es la fertilidad y otra cosa es el embarazo. Y yo aquí no les he hablado sino de estudios de fertilidad. Veamos qué hay en embarazo. Entonces, lo que les decía, esta es más o menos la historia de lo que ha estado disponible en la literatura mundial: progesterona 100, progesterona 200 de Fonseca, 17-hidroxiprogesterona, O'Brien con el gel vaginal, y en la última publicación, la que mostraba el doctor Fonseca, encontrábamos también gel vaginal. ¿Qué dice Di Renzo? En el Current Opinion del 2008, dice que la dosificación no como nos lo afirmaba ahorita el doctor Fonseca, es que yo decidí utilizar 200 miligramos, pasar de 100 a 200 en 4 años porque eran pacientes con cuello menor a 15 y el riesgo era muy alto. Vean que Di Renzo dice, yo diría que la dosis está entre eso, de acuerdo al peso. No sé de dónde sacó esta conclusión, lo estuve buscando en su publicación, pero él sugiere entre 100 y 200 de acuerdo al peso materno. No existe un acuerdo en bioequivalencia entre las dosis recomendadas vaginales y las dosis recomendadas intramusculares. Ese es el caproato de hidroxiprogesterona, que es digamos, quienes no han oído mucho del tema porque no está disponible en nuestro medio, es un metabolito de la progesterona natural. La progesterona y la 17-hidroxiprogesterona son producidos en grandes cantidades por el embarazo y principalmente por la placenta. Observen cómo escogieron los autores ingleses la 17-hidroxiprogesterona para su estudio de disminución de parto pretérmino. Ellos se basaron básicamente en que existían unas publicaciones previas que señalaban que la 17-hidroxiprogesterona funcionaba. Sin embargo, las dos, la progesterona natural y la progesterona sintética, difieren significativamente en su estructura y en su afinidad por receptores de progesterona, y la 17-hidroxiprogesterona no es metabolizado en compuestos naturales. Eso para el embarazo tiene mucha importancia. Entonces, nuevamente, los autores iniciales de la primera publicación de 17-alfa-hidroxiprogesterona en el New England Journal se basaron en estudios, en metaanálisis previos, y de acuerdo a eso la escogieron. Fue simplemente basados en experiencia médica previa. Pero se han elevado muchas preocupaciones con respecto a la 17-hidroxiprogesterona. La primera de ellas es esta que ustedes observan en la diapositiva, y cómo los autores de esa publicación compararon la 17-hidroxiprogesterona con el aceite de castor, y decían el componente principal del aceite de castor, doctores, es el ácido ricinoleico, que es un estimulante uterino. Y el aceite de castor induce el parto. Como quien dice, señores que hicieron la publicación, ustedes utilizaron 17-hidroxiprogesterona contra un placebo y resulta que el placebo tiene un estimulante uterino. Y vean la respuesta de los que realizan ese estudio, esa publicación, y es que les dicen, señores, es que el aceite de castor es también el vehículo en el cual viene disuelto la 17-hidroxiprogesterona. Es decir, que la 17-hidroxiprogesterona de base viene con aceite de castor,
y el placebo fue aceite de castor. Un interrogante gigantesco en esa publicación. Los autores que dicen que no se ha reconocido hasta ahora que el aceite de castor, no faltaba más que dijeran que sí, es un efectivo agente no ha sido reconocido como un agente efectivo para inducir el parto en mujeres humanas embarazadas. Y esto es peor aún, la FDA termina aprobando la 17-hidroxiprogesterona manufacturada, termina aprobándola para la prevención del parto prematuro. Y le dice a esta industria farmacéutica que produzca la 17-hidroxiprogesterona con este nombre comercial, que es Makena. Obviamente los obstetras y los grupos de pacientes le dan la bienvenida. Lo que no saben es que cada ampolla, cada ampolla costó o costaría $1.440. Cada ampolla intramuscular semanal costaría eso. Es decir, que un tratamiento de 20 semanas de 17-hidroxiprogesterona costaría la bicocaíta de $29.000. Entonces, doctores, espero que no haya ningún familiar de los nules, no es nada privado, no hay nada comprobado, pero si nuevamente por aquí hay algo de sospechas de corrupción, por allá también. Lo que dicen los editorialistas en el New England Journal es, señores de la FDA, este tremendo incremento en el costo va a disminuir el acceso a esta medicina que sí ha probado en teoría ser efectiva. Les llevamos, señores, o les pedimos, señores de la FDA, que por favor reconsideren y tomen medidas correctivas. La prensa hace el escándalo, pasaron de una droguita que valía 10 a una droguita que costaba 1.500 en los Estados Unidos. Obviamente la FDA se retracta y en marzo de este año dice, no, faltaba más. De aquí en adelante, tranquilos, señores obstetras, pacientes, no hay necesidad de hacer tanto escándalo. Las farmacias pueden seguir haciéndolo de manera más barata como una versión genérica. Y obviamente el laboratorio pues organiza un programa para hacer la Makena más disponible de acuerdo a los ingresos de cada paciente. Entre más se gane, más paga. Y finalmente, en el estudio del doctor O'Brien, hay algunas críticas hechas por este personaje, y es que se encontró como los pacientes tratados con 17-hidroxiprogesterona tenían una mayor tasa de pérdida en el grupo tratado en relación al grupo placebo. La respuesta obviamente de los autores es que no solamente se había visto en ese estudio, sino que también en el estudio de progesterona natural se encontraba un 1.2% de tasa de muerte en el grupo de progesterona natural en relación al grupo placebo, y que esa, por tanto, diferencia era de la misma magnitud que se había encontrado en el estudio de 17-hidroxiprogesterona. Finalmente, yo quiero en estas últimas diapositivas elevar algunas preguntas al auditorio, y es, ¿por qué no funciona la progesterona como tocolítico? Muy probablemente es porque las concentraciones plasmáticas de progesterona varían durante el ciclo menstrual. Una mujer inicia su fase folicular con niveles de progesterona alrededor de 2 nanogramos, en fase lútea sube entre 2 y 20, en primer trimestre sube a 10 y 40 y se elevan entre 100 y 200 nanogramos cerca al término. Ahora vean lo que nosotros entregamos. Estudios de biodisponibilidad muestran claramente cómo si doy progesterona intramuscular apenas logro 39. Y si doy progesterona en gel apenas alcanzo 14 nanogramos. Nuevamente muy lejos. Me devuelvo a los 100 o 200 que estarían como niveles fisiológicos cerca al término. Pero si incrementamos la dosis, la pregunta es ¿qué pasa con la toxicidad hepática? Y la siguiente pregunta es si estamos utilizando el compuesto adecuado. Es decir, ¿por qué los ingleses usan 17-hidroxiprogesterona? ¿Por qué alguien utiliza un gel vaginal? ¿Por qué el otro utiliza óvulos de progesterona? Las conclusiones probablemente están
en estudios in vitro, en los cuales nuevamente queda muy mal rankeada la 17-hidroxiprogesterona, y es que la progesterona pura sí ejerce una inhibición de la amplitud de las contracciones, pero no la 17-hidroxiprogesterona. Y esta es la publicación más reciente y tal vez mejor diseñada, hecha en ratones, sobre las acciones farmacológicas de la progesterona para inhibir la abertura o la dilatación cervical y prevenir el parto pretérmino dependiendo de sus propiedades, ruta de administración y vehículo con el cual viene concentrada. Observen cómo obviamente la oral pierde el año, no disminuye. La vaginal, casi todas pierden el año, excepto esta, que es una progesterona natural, no disponible en el mercado. Ningún estudio ha sido practicado con este tipo de progesteronas en seres humanos. Y la 17-hidroxiprogesterona remata el cuadro. Es decir, que in vitro, nada de lo que hemos utilizado teóricamente disminuye las tasas de parto prematuro. Las únicas que mostraron algo de respuesta nuevamente fueron progesteronas inyectadas y tópicas, que ninguna ha sido utilizada en estudios médicos. Conclusión. Tal vez la mejor conclusión es basarnos en las dudas, y es que la progesterona para la prevención de parto prematuro, haciendo una revisión sistemática en pacientes con antecedente de parto pretérmino, en pacientes con acortamiento cervical, en pacientes con parto pretérmino, no hay diferencias en ninguno de este tipo de pacientes. No ha sido posible determinar cuál es la mejor vía de administración y cuál es la mejor progesterona. El American College, nuevamente, y su comité para la práctica obstétrica de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, dice que permanece por ser aclarado si las diferencias vistas en los estudios más recientes de preparaciones vaginales, gel o óvulos para la prevención de parto prematuro son variaciones reales dadas en la dosificación, en la absorción o en la viabilidad de los diferentes compuestos, o si estas diferencias están dadas por poblaciones estudiadas. ¿Qué hay en el futuro? Ya están corriendo 2 estudios, en un par de años probablemente los vamos a tener en nuestras manos, comparando directamente los 2 agentes, y ahí vamos a saber cuál es más segura y cuál es más eficaz. La noción de que un compuesto natural es mejor que uno sintético es un hecho de fe, no un hecho de ciencia. Hasta que los nuevos estudios estén disponibles, nosotros sugerimos precaución en el uso de progestágenos, y su uso debe ser limitado a las patologías a las cuales ya ha demostrado su beneficio. Última diapositiva. La progesterona en esto no ha sido estudiada y por tanto no debería ser utilizada en este momento para estas indicaciones. Para pacientes a las cuales les hacemos cerclaje, o sea, como ayudante, coayudante al cerclaje, para prevenir, un agente preventivo del parto prematuro en pacientes con fibronectina fetal positiva cervicovaginal, en pacientes asintomáticas, y como un agente tocolítico. En eso no se ha probado hasta ahora su beneficio. Voy a rematar con la frase de Woody Allen, invitándolos pues a pasarla rico en Cali, como todos debemos, creo yo. Muchas gracias.